Aleluya. ¿Cuántos han traído sus Biblias? O sus aplicaciones. Vamos a Lucas el capítulo 1, el verso 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Marcos 9:23 dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Estaba hablando estas últimas semanas acerca de puntos de fe, cosas que nosotros podemos saber. El domingo pasado terminé una enseñanza del ABC de la fe. Y hoy día quiero compartir un poco acerca de la fe, pero viéndola versus los sentimientos, las emociones, o ser gobernado por los sentidos en realidad, ¿no? Hay un pasaje en Juan, el capítulo 20, donde habla el caso de Tomás, que todos conocemos. Juan capítulo 20, el verso 24 al 29. Ya el Señor Jesús había resucitado y se había aparecido a otros discípulos, ¿no? Pero en este pasaje dice, verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos bienaventurados hay acá? Todos nosotros, porque hemos creído sin ver, hemos creído en el relato de las Escrituras, el testimonio de todas las personas que han ido pasando en lo que ocurrió. Hubieron testigos presenciales en ese momento, pero hace tiempo que ya no están, ¿no? Yo recuerdo que hace años atrás, en el año 80 creo, yo leí un libro que compré que se llama Evidencias que exigen un veredicto, ¿no? Y en ese libro había una serie de cosas que hablan acerca de la Biblia, de Jesús, etcétera. Hay dos formas de probar cosas, ¿no? En realidad, una es la forma científica, donde tú repites un experimento una y otra vez, controlado por las mismas situaciones, circunstancias, qué sé yo, y el experimento va a arrojar los mismos resultados. Pero tú no puedes probar científicamente que Jesús resucitó, pero hay una prueba, otro tipo de forma de probarlo, que es la histórico-legal, ¿no? Entonces, así de historia corta, porque no le voy a contar todo eso. Él habla ahí una serie de cosas que contribuyen al hecho de la realidad de la resurrección. Por eso nosotros somos bienaventurados por haber creído. No hemos visto, no estuvimos ahí, pero hemos creído en la resurrección, que Jesús es real, que está vivo hoy. Pero sus discípulos y sus apóstoles en esa época creyeron también, y ahí daba varias razones, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia varios autores que han querido escribir o han pretendido escribir para eliminar el cristianismo, decir que es un mito, una serie de sonceras. Uno de ellos es, creo que Irving Wallace, que al estudiar para probar que Jesús no resucitó, que todo era una mentira, lo bueno de él es que fue sincero, no fue una persona que quiso escribir algo con ya una predisposición sin haber estudiado. Y al hacer el estudio, esto fue tan convencido de la resurrección de Jesucristo, que escribió otra obra que se llama Ben-Hur, ¿no? Todos han visto la película, y si no la han visto, espérense a abril y la van a volver a ver por Semana Santa, ¿no? Entonces, pero el hecho es que Él resucitó, y eso se prueba, y hay una serie de cosas que muestran esto. Pero muchos dicen, no, que los discípulos alucinaron o esto. ¿Saben que para tener una alucinación tú tienes que estar tan convencido que algo va a suceder que te sugestiona? Para tener una alucinación masiva es más difícil, ¿no? Y ellos no creían, porque cuando lo crucificaron, todo el mundo se fue, puso pies en polvorosa, ¿sí o no? El único que se quedó con Jesús fue el apóstol Juan. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ellos, como Tomás, muchos no creían.
¿no? Pero sin embargo, el Señor Jesús le dice, bienaventurados los que no han visto y creyeron, ¿no? Entonces, nosotros somos bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados? Hemos creído. Y al creer las Escrituras y ver lo que la palabra de Dios dice, hemos visto que se prueba una y otra vez la palabra de Dios. Pero vemos acá a Tomás, que él estaba gobernado por lo que él simplemente podía ver, sentir, los sentidos. Los sentidos que Dios nos ha dado, el olfato, la audición, la vista, el gusto, el tacto, son cruciales, son importantes. Si no, simplemente pierde uno. Pero hay algo más acerca de esto, ¿no? Y es acerca de creer. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro? Antes de eso, Lázaro había estado enfermo y se demoró más, no llegó. Cuando llegó, ¿no?, las hermanas Marta y María, ¿no?, le hablan a Jesús y le dicen, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, ¿no? En Juan 11 se encuentran ese relato, ¿no? Entonces Jesús le dice, Él resucitará, ¿no? Y de haber creído, tenido fe para que sea sanado unos días antes de la enfermedad que tenía, se van hasta el futuro y dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. O sea, Marta y María tenían fe para 4 días antes y tenían fe para el día postrero, pero no tenían fe para el presente. Y la fe, el creer en Dios siempre es en el presente, es ahora. Tú crees lo que la palabra de Dios dice o no la crees. Simplemente, ¿confías en Dios o no confías en Dios? No, en este caso, Jesús le dice a Marta y María, le dice, yo soy la resurrección, no yo seré, yo soy la resurrección y la vida. Y bueno, generalmente se usa ese pasaje en momentos en que un familiar o alguien parte y se habla de que los que han creído en Él no han muerto, sino que están vivos en Él todo. Pero en el verso 40, Jesús le dice a Marta, porque Marta se acerca y buen nombre, ¿no? En la primera reunión también lo dije, ¿no? Hay una señora que se llama Martha Stewart, que es todo lo que tenga que ver con arreglos de casa, jardines, repostería. La mujer es perfecta en todas estas cosas, ¿no? Y esta Martita también era igual, porque recuerdan ustedes cuando Jesús iba a comer a la casa de Lázaro y las 2 hermanas, Marta es la que estaba afanada, ¿no? Y encima le reclamaba que su hermana María estaba a los pies escuchando la prédica y no hacía nada. Y ella es la que estaba angustiada, afanada y turbada por tantas cosas, ¿no? Pero bueno, esta Marta, que era delicada, mantenía la etiqueta, todas las cosas, pues, se le acerca a Jesús y le dice, ya lleva 4 días muerto, o sea, apesta. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si tan solamente crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. La mayoría de gente quiere ver y recién creer, pero eso no es fe. La fe es creer lo que Dios dice en su palabra y entonces, porque crees lo que Dios dice en su palabra, lo vas a ver manifestado en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, el caso de Tomás es el típico caso de una fe natural, una fe basada en emociones, en sentimientos. La gente cree que Dios los ha oído. No, si se siente bien, Dios ha oído su oración. Si se siente mal, Dios no ha oído su oración. Déjame decirte, Dios siempre oye tu oración. No, y más si vas a Él de acuerdo a su palabra, todas las promesas de Dios son en el sí y amén. No es algo que tú tienes que hacer para que Él recién te responda o logres llamar su atención. No, mucha gente dice hay que tener fe para Dios se mueva. Tengo noticias para ti, ya Dios se movió hace más de 2000 años. Se movió del cielo a la tierra, se encarnó y habitó entre nosotros y Él pagó, hizo todo lo necesario y hoy día Él ya está sentado a la diestra del Padre. Ya no va a hacer nada más por ti que Él ya hizo. No, como dije en la primera reunión, tengo tal vez malas noticias para ustedes, algunos de ustedes. ¿Cuál? No me las digas, pastor, no me las digas. Bueno, te las voy a decir de todas maneras. ¿Cuál es la mala noticia? Dios no va a hacer nada más por ti. ¿No? ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Así es. Él ya hizo todo y por eso está sentado. Te toca a ti simplemente creer en lo que Dios ha provisto por medio de su gracia, confiar en Él y descansar, sea que lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas. Yo tenía un profesor en química, física, no sé si hablaba latín o lo había inventado, realmente nunca me he tomado el tiempo en chequearlos, pero él siempre decía, ojos vetus, manos palpatus. Supongo que era ojos viendo, manos tocando, ¿no? O sea, él creía solamente en lo que podía tocar y lo que podía ver. Si es latín o no, se los dejo de tarea. Pero el hecho es que nuestra fe en Dios y en lo que es su palabra no se mueve por lo que veamos o lo que sintamos, ¿no? Smith Wigglesworth, uno de mis héroes de la fe, un hombre que para los que
¿No me han oído hablar de él alguna vez? Es un hombre que tuvo un ministerio tremendo de milagros y sanidades, ¿no? Sus biógrafos dicen que resucitó 23 personas entre los muertos en su ministerio, otros dicen que 27 total, un muerto más, un muerto menos que da, ¿no? O sea, si resucitó 23 o resucitó 27 es wow, ¿no? Es un tremendo hombre de Dios, y Dios usaba poderosamente milagros tremendos. Él decía: yo no puedo comprender a Dios por lo que siento, yo no puedo comprender al Señor Jesucristo por lo que siento, yo solo los puedo entender por lo que la palabra dice de ellos. Dios es todo lo que su palabra dice que es, y nosotros tenemos que llegar a conocerlo solamente a través de su palabra. Todo lo que Dios dice que Él es acá, en su palabra, Él es. Pero no solamente todo lo que Dios dice que Él es, y no solamente Él tiene todo lo que dice que tiene y Él puede hacer todo lo que dice que puede hacer. Tú también eres todo lo que Él dice que tú eres. Tú puedes hacer todo lo que Él dice que puedes hacer, y tú tienes todo lo que Él dice que tienes. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Digan, nos bendijo. Ya lo hizo, no lo va a hacer. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En 2 de Pedro, el capítulo 1, nos habla, el verso 13 y siguiente, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en otras palabras, todo aquello que tenga que ver con esta vida que tú estás acá y vivirla piadosamente. Y déjeme decirle, a mí la palabra piadoso a veces no me gusta mucho, porque me da una imagen de religiosa, ¿no? De alguien así medio jorobadito, con sus manitos así, piadoso. No. Piadoso significa, en el griego la palabra es eusebeía. Acuérdense de Eusebia, y ahí está más o menos, ¿no? Eusebeía. Este verso significa ser como Dios, ser semejante a Dios, actuar como Dios. No, en inglés me gusta más, godly, o sea que ahí meten la palabra Dios, ¿no? No, ser como Dios, actuar como Dios. Entonces dice ahí que todo lo que tenga que ver con esta vida, para que tú la vivas según Dios, al estilo de vida, no de los ricos y famosos, sino al estilo de vida de Dios, te ha sido dado todo lo que necesitas. No es que lo tengas que conseguir, lo tengas que obtener, ya te ha sido dado. Ahora tú dirás, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Si me ha sido dado, bueno, ya te ha sido provisto, pero tú tienes que creer para que esto se manifieste en tu diario vivir, en tu vida. Y si vas a operar como Tomás, que solamente te vas a mover por lo que ves y por lo que sientes, entonces va a ser muy difícil, ¿no? Tienes que entender eso. No, Tomás solamente se movía por lo que veía. Si no metía su dedo, una vez que ya Jesús se le apareció, dijo: Señor mío y Dios mío, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿cuántos bienaventurados? Bienaventurados los que creyeron sin ver. No, la fe real es creer en Dios, lo que Dios dice en su palabra. La fe que surge, hemos estado viendo, Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si desmenuzamos eso en el texto original, nosotros podemos ver que la palabra oír es oír entendiendo, comprendiendo. La palabra es rema, no es logos, es rema, y es la palabra revelada. Y la palabra no es Dios, sino es Cristo. Entonces, poniendo todo esto en orden, la fe viene por tener un claro entendimiento de la revelación de Cristo y de su obra. Escuchen eso, no solamente de versículos que están acá, de la revelación de Cristo y de su obra. Cuanto más tú entiendes lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros a través de esta obra de gracia y que nos justificó, más fácil va a ser para ti confiar en Dios y en lo que Él nos dice en su palabra. ¿Me dejo entender? Entonces es sumamente importante. Sin embargo, lo de Tomás lo podemos contrastar con la de Abraham. Vamos a Romanos, el capítulo 4 de Romanos. En Romanos el capítulo 4, el verso 17 al 25 dice lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Otra versión dice, te he puesto delante de Dios a quien creyó, sino dice, como el Dios en quien creyó. Abraham actuó como el Dios en quien creyó. Él mismo imitó al Dios en el que él creía. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No solamente fue la fe de Abraham y que le fue contada por justicia, sino a nosotros también, por creer en lo que Cristo Jesús hizo, por creer en que Él fue el resucitado, por creer en que Él está vivo hoy. Nosotros también hemos sido justificados por esa misma fe. Ahora, analizando los pasos de la fe de Abraham, nosotros podemos ver que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No consideró su cuerpo. Si él consideraba su cuerpo, se iba a acordar del vals, ¿no? Qué pena me da mirarte cuando te veo, ¿sí o no? Porque no iba a pasar nada entre él y Sara. No pasó nada cuando eran muchachones. ¿Qué iba a pasar ahora? Encima todavía había sido estéril. Pero a pesar de eso, él creyó en lo que Dios le dijo, y Dios apoyó a Abraham, reforzando lo que él había dado en su palabra con imágenes. Le dijo: cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena, los granos de arena, así será tu descendencia. Él le dio imágenes para fortalecer la promesa y la palabra que le había dado, de manera que él considerase esto, lo tuviera delante de sus ojos, lo visualizase, y el Espíritu Santo pudiese imprimir eso en su corazón. Si tú vas a ir en contra de las emociones, los sentimientos, las cosas que se van levantando delante tuyo, tú vas a tener que establecer tu corazón, y podemos hablar de eso en otro momento, pero vas a tener que establecer tu corazón en la palabra de Dios, vas a tener que establecer tu corazón en las promesas de Dios, vas a tener que establecer tu corazón en ver aquello que Dios dice en su palabra. Mírate a ti mismo sano, mírate a ti mismo próspero, mírate a ti mismo bendecido. ¿Estamos o no? Entonces, fe en la palabra es tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra y no considerar las circunstancias contradictorias. Una de las cosas más difíciles para mí en cuanto a confiar en Dios es justamente eso, por mi temperamento. Yo soy la persona que tiene el plan A. Si el plan A no funciona, tiene el B, C, D, hasta la Z. Y si es el abecedario, si no me alcanza, tengo el alfa y el omega también. Más al griego y cualquier otra. Siempre estoy pensando en soluciones. Pero lo que más me ha costado en mi tener esta revelación es que tengo que descansar en Dios. Confiar en Él. Si confías, descansas. Si no, te sigues afanando. Y tienes que hacer que tu alma, tus pensamientos estén controlados, estén sujetos, tus emociones estén controladas, estén sujetos a lo que Dios dice en su palabra, y que no se desboquen por estar viendo las circunstancias o las cosas. Y les digo, no es fácil, pero es posible. Pero si te descuidas, vuelves a lo mismo. ¿Y qué haces si te descuidas y vuelves a lo mismo? Te vuelves a jalar al punto donde perdiste tu paz y comienzas nuevamente a establecerte y a afirmarte en lo que Dios dice en su palabra. La fe es real. Para andar en esta fe que emana de la revelación de Cristo y su obra, basado en su gracia y en todo lo que Él hizo, tú tienes que establecer tu corazón, afirmar tu corazón en la palabra de Dios. En este pasaje nosotros vemos que Abraham pasó por un proceso y él hizo 4 cosas que nosotros podemos hacer. Ahora, en Santiago, el capítulo 1, verso 21 al 25, habla acerca de que recibamos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿No? ¿Salvarlas de qué? De pensar de acuerdo a la corriente de este mundo, de ver las cosas de otra manera. Y continúa hablando y habla de que el hombre natural considera su rostro en el espejo y luego va y se olvida cómo era. No, al día de ayer mi esposo y yo estuvimos hablando de varias cosas del pasado, y al hablar de esto de considerar, ¿no? Y como la enseñanza tiene que ser exactamente igual que la primera reunión, voy a contar el mismo ejemplo. Cuando mi esposa, antes de que nos casáramos, era secretaria del centro, ¿no? Y recibía a aquellos que iban a inscribirse para estudiar en el centro de entrenamiento, ¿no? En esa época había unas cosas que se llamaban ruleros, ¿no? Entonces, a la hora del almuerzo, yo la estoy viendo, no, a la hora del almuerzo ya parece que se puso sus ruleros, qué sé yo, y cuando iba a atender en la tarde, a los alumnos los recibió, ¿no? Entonces lo estaba atendiendo y ya no entendía, dice, por qué un alumno la miraba en la cabeza mientras le iba tomando los datos. Si la historia corta, se fue todo, y bueno, se fue al baño y se dio cuenta, al verse en el espejo, que lo había atendido con los ruleros puestos.
¿Por qué le pasó eso? Porque cuando fue y se puso esas cosas, ¿no? En inglés dicen tubos, creo, ¿no? Se fue y se olvidó que se los había puesto. Y eso es lo que habla acá en Santiago 1. Dice que la persona considera su rostro en el espejo, pero luego se va y se olvida. La palabra considerar no es, sí, voy a considerarlo, voy a pensar, no, es mirar, es tenerlo delante de tus ojos. Dice que Abraham no consideró las circunstancias, no consideró. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Si tú consideras las circunstancias contradictorias, si tú consideras aquello que viene en contra de aquello que Dios te dice en su palabra, tú te vas a desenfocar, vas a mirar a otro lado. Y nosotros vemos que acá Abraham no hizo eso, sino que estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que él había prometido. En estos 4 pasos que nosotros podemos ver acá, lo primero, si tú quieres que aquello que necesitas de Dios, recibirlo, lo primero que tú tienes que tener claro dentro de ti es, ten la palabra de Dios para aquello que quieres recibir. ¿En qué te estás basando? ¿En qué escrituras? ¿Qué promesas? Recuerda que todas las promesas de Dios son en Él, sí y así sea. Yo hace años solía, cuando la gente pasaba a la fila de oración para pedir algo, y me decían, yo les decía, ¿qué quieres que ore por ti? ¿Qué quieres recibir de Dios? Me decían, quiero esto, ok, le decía, y dime, ¿en qué versículo te estás basando para recibir eso? ¿Cuál es la escritura? Entonces comenzaban, ¿no? La cantaleta, no sabían. ¿Quieres recibir algo de Dios? ¿En qué te estás basando? ¿Qué promesa? ¿En qué escritura? ¿Sobre qué palabra te estás parando? Para creer que vas a recibir eso. O sea, mejor dicho, que se va a manifestar en tu, pero Él ya te lo ha provisto. Él ya te lo ha dado. Pero tú tienes que saber en qué te estás basando. Si digamos necesitas finanzas, debes meditar en el hecho de que Jehová es tu pastor, nada te faltará. Debes meditar en 2 Corintios 8:9, donde dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. 3 de Juan 2, donde dice, mi Dios pues, 3 Juan 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. No, que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud como prospera tu alma. O en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O en Filipenses el capítulo 4, versos 6 al 8, donde habla también hace que por nada estemos afanosos, sino sean presentadas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y eso es lo maravilloso, acción de gracias. Porque tú comienzas a dar gracias y comienzas a alabar a Dios antes de que se manifieste aquello que tú necesitas. Hola. Entonces Abraham hizo esto, tenía la promesa, se basó en la promesa, no se movió en lo que veía. La segunda cosa que tú tienes que entender es que una vez que tú tienes la promesa, tienes la palabra, que crees eso, debes creerla. Debes echar mano de la ayuda del Espíritu Santo, de visualizar, de imaginar, de verte a ti mismo en posesión, verte a ti mismo disfrutando de todo aquello que Dios te ha dado. Como Él vio con todas las estrellas del cielo, como con toda la arena del mar, tú debes verte a ti mismo en esos versos, en esas promesas, en esa bendición. ¿Quieres vivir en sanidad? Mírate a ti mismo sano. Visualízate, y mientras el Espíritu Santo pinta esa imagen, el pastor Cholo llamaba esto la 4ª dimensión, mientras el Espíritu Santo pinta esa imagen en tu interior, créela. Recuerdo hace años atrás, tuve una hemorragia interna por automedicarme. No, tenía que traducir o algo, y mi garganta estaba mal y ingerí antiinflamatorios que no son buenos conmigo, y ingerí uno que era muy potente. Total, sangré. Bueno, sangré tanto que la doctora, haciendo una historia corta, me dijo que si seguía sangrando un poco más me tenían que hacer transfusión, y probablemente no solamente eso, sino que me iban a operar. Y me dijo así en esa época, imagínense que usted tiene 10 salchichas, le vamos a cortar una, me dijo. No, 9 salchichas, le vamos a cortar una. Entonces yo escuché, ¿no? Por supuesto yo no quería que me operen. Entonces yo comencé a orar y a ir meditando en sanidad, y le dije al Espíritu Santo que me ayude y que pinte una imagen en mi interior. Y yo visualicé internamente. Todos tenemos imaginación, hermanos. No tienes que esperar que venga una visión celestial de afuera, una mano te levante, te sacude y te diga, mira, mira. No, imagina
Todos ustedes imaginan todos los días, ¿sí o no? Sí. No. Todos ustedes imaginan, ¿sí o no? Bueno, usa tu imaginación. Yo le pedí que me ayude y comencé a imaginar, y yo vi a Jesús que tocaba con su mano el punto de mi estómago que sangraba. Y cuando eso ocurrió y lo vi con claridad, creí y declaré: gracias, Señor, yo creo que estoy sano. Ahora, cuando eso ocurrió, ¿cuál era la prueba? La prueba era que mis deposiciones tenían que salir de otro color, porque con la sangre mis deposiciones salían negras como brea, y se le llama, tiene un término que es melena. ¿Ok? Para que eso cambiase, mi deposición tenía que ser otro color. Al día siguiente que fui al baño, ese es determinante, o me operaban, no, fui y mis deposiciones eran del color completamente normal. Esto, comencé a gritar, los llevé a todo el mundo al baño para que vean mis deposiciones y el color. Estaba feliz y no me operaron. ¿A qué voy con eso? Si tú quieres algo que se manifieste en tu vida, de aquello que ya Dios te ha dado, ni siquiera de lo que Él te va a dar, porque ya te lo dio. Está en tu stock, está en tu cuenta, está atribuido a ti. Si tú quieres que eso ocurra en tu vida, lo único que tú tienes que hacer es meditar, establecerte en la palabra de Dios, dejar que Él te ayude a visualizar aquello, y cuando lo hagas, créelo. Es mío, lo tengo. El siguiente paso que hizo Abraham en este caso, el tercero, es que él rehusó considerar las circunstancias contradictorias. Todos vamos a tener circunstancias contradictorias. Tengo noticias para ustedes, queridos amigos. Vivimos en el mundo y en el mundo vas a tener problemas. Si no quieres tener problemas, múdate al cielo. Si no lo han captado, muérete. Pero mientras estemos en esta tierra vas a tener problemas. Y te garantizo que hay un montón de gente en el cementerio que cambiaría en un castañar los dedos su lugar por el tuyo. Lógico. Mientras tengas aire en tus pulmones, hay soluciones. Dios está de tu lado. Dios te ama, quiere obrar en tu vida. Pero vas a tener que dejar de considerar las circunstancias contradictorias y considerar algo más. Considerar la palabra, considerar visualizándote aquello que tú quieres y que Dios ya te ha provisto, viviendo, disfrutándolo, echando mano de ello y alabando a Dios. El cuarto paso que Abraham dio en esto es: alabó a Dios. No se debilitó en la fe, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y eso no significa hacerlo al estilo pentecostal: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dan 3 glorias a Dios? Y haces tus ejercicios y aeróbicos de glorias a Dios. No, simplemente es una actitud de tu corazón y de reconoces realmente y alabas a Dios y te gozas de antemano de aquello que tú crees que ya has recibido y que Dios ya te ha provisto por medio de su gracia. Te gozas. No esperas verlo, si no, vas a estar operando como Santoto. Si no viere, si no metiere mi mano, si no tocare, si no palpase, no creeré. ¿No te he dicho, le dijo a Marta, que si tan solamente crees, verás la gloria de Dios? El orden es poner primero la palabra de Dios, aquello que Él ya nos ha prometido, aquello que Él ya nos ha ofrecido, aquello que Él nos ha otorgado. Luego creer lo que la palabra dice y luego en tercer lugar, actuar conforme a la palabra, y estas cosas se van a dar en tu vida. Ahora, la parte difícil ahí es soltar, realmente creer y dejar, confiar en Dios. Por eso es que en Santiago, el capítulo 1, también nos dice el verso 2 al 4, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, con una mano en el pecho, honestamente, ¿ok? ¿Cuántos se gozan cuando están en pruebas? Para orar por ustedes al final del servicio. No, tiene que ser una decisión que nosotros tomemos por querer actuar conforme a la palabra, porque en realidad no nos gozamos cuando estamos en prueba. Y encima acá nos dice: tened por sumo, o sea, no solamente gozo, sino sumo gozo. Pero no tienes gozo, sumo gozo por la prueba o la dificultad, sino porque sabes que la prueba o la dificultad va a producir algo en ti, que Dios va a seguir trabajando. No hay cambios en tu vida cuando todo está marchando bien. Es cuando tienes obstáculos. Es cuando tienes dificultades, es cuando tienes resistencia. Acá, Gabriel, dime sinceramente, tú que estás lleno de músculos por todos lados, ¿alguno de ellos
¿Aumentó, creció sin hacer nada? ¿O crecieron por ponerle resistencia? Pesas. Las pesas que son resistencia. Ahora, ¿puedes ponerte de pie, Gabriel, un ratito, por favor? Muéstrate, ¿no? Él es físico-culturista, entrenador, certificado, hizo no sé qué número y todo esto es un capo. Si ustedes quieren cambiar su cuerpo, vayan donde él. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que él y yo tenemos la misma cantidad de músculos? Sí, solo que yo no he jugado ni canicas y él ha hecho algo con ellos. Gracias, Gabriel. ¿Me das cuenta? Pero en músculos tenemos la misma cantidad, a menos que haya nacido con un defecto y tenga menos músculo. Lo que pasa es que no he hecho nada con ellos, salvo tragar. Yo lo he visto a él, lo disciplinado. Me acuerdo una vez que estuvimos con el Ministerio de Música, ¿dónde estaba Toño? Con Toño y Susana, y nos preparaban un chifita fabuloso y todos ellos comieron, y el hombre estaba preparándose para una competencia. Todos estábamos comiendo unos platos fabulosos de chifa. Y él estaba comiendo lechuga como una tortuga. Yo lo miraba y estaba asombrado de su disciplina. Por eso esos músculos no son porque un día se durmió y al día siguiente se despertó y amaneció hinchado. No. Las pruebas, las dificultades, la resistencia producen en ti algo. Cuando tú te mantienes creyendo en la palabra, confiando en el Señor, van a producir un crecimiento, un resultado. Te vas a poder enfrentar a cualquier otra dificultad porque tú sabes que si tú caminaste en la palabra, creíste en la palabra, consideraste no las circunstancias sino a Dios y te gozaste alabando de antemano y sabes que Dios lo hizo una vez, Él lo va a hacer otra vez. Él lo va a hacer N veces. Aleluya. Porque su palabra nunca deja de ser. Aleluya. Termino con este verso. En Jeremías, el capítulo 1 de Jeremías, el verso 12, nuestra versión dice, yo apresuro mi palabra, ¿no? Para ponerla por obra. Pero en otra versión, en la versión de la Biblia amplificada, en Jeremías 1:12 dice, yo apresuro, tengo en cuenta, respaldo, sostengo, confirmo, hago buena mi palabra para ponerla por obra. Alguien diga gloria a Dios. Él respalda su palabra. Si tú crees lo que Dios dice en su palabra, si encuentras el lugar donde esté escrito acerca de tu situación, tú lo visualizas, lo crees, das gracias a Dios, dejas de considerar las circunstancias contradictorias y lo único que tú ves es lo que Dios dice en su palabra y tú lo visualizas y a eso le sumas, alabas a Dios, te gozas honrándolo, lo exaltas porque tú crees que ya es tuyo aunque no lo veas. Déjame decirte, hermano, hermana, amigo, que nos visitas o que estás acá o nos ves por el video, tú no tienes otra opción que recibir la manifestación de aquello que Él ya ha provisto por medio de su gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero animarte, alentarte. No hay nada que sea difícil para Él. Deja de considerar los obstáculos y comienza a considerar al gran Dios que tú tienes, lo que Él ya ha hecho, a la obra maravillosa de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por aquello que nos has provisto, que has hecho por nosotros, nos gozamos. Ayúdanos, Señor, tal vez no estamos tan fuertes, tal vez hemos estado enfocándonos en otras cosas, tal vez no hemos estado considerando las cosas que debemos considerar, pero con tu ayuda, Espíritu Santo, vamos a considerar lo que tu palabra dice, vas a pintar la imagen en nuestro interior y la vamos a creer y vamos a declarar, alabar, honrarte y actuar en ello. Y te damos gracias, Señor, porque es inevitable que experimentemos aquello que tú ya nos has provisto y nos gozamos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria. Así que yo los animo, los aliento a que establezcan su corazón. Eso es algo que vamos a compartir después, pero establecer tu corazón es visualizar, es meditar, es dejar que esto esté afianzado, establecido, porque si no estás establecido y dejamos, y nosotros podemos haber estado establecido un buen tiempo, pero de pronto dejamos de tomar en cuenta estas cosas, se deslizan. Y tienes que volver a establecer eso en ti si quieres mantenerte firme, porque si no estás establecido, en un momento vas a creer, en otro momento vas a estar dudando, vas a estar en ese plan. Y esa inconsistencia va a impedir que tú recibas lo que ya Dios tiene para ti.
y que te ha provisto en Cristo Jesús. Muy bien.